Este es. Era el año 2005 y un militar que sabía muy bien cómo hacer su trabajo comenzó un minucioso estudio de su víctima. Él estaba casado, su víctima era su esposa. Un trabajo de cacería para raptarla y después matarla. Un caso que encierra nuevamente un crimen de género, en una nueva historia, aquí en Escena del Crimen. Para comenzar esta historia, sabemos el procedimiento habitual, conocer los perfiles de la víctima y el victimario. Pasemos primero a quien en ese momento fue tomada como víctima de rapto y posteriormente asesinada. Ella es María Lourdes Bartinero de Charotti. Tenía 53 años en ese momento, paraguaya, de nacionalidad paraguaya. Era ama de casa, jefa de hogar. Su domicilio era en el barrio San Vicente de la capital y ella fue asesinada por su marido un año después de separarse. Él no habría resistido la excusa de siempre, la separación, y decidió lo peor. ¿Quién? Este hombre, Eladio Charotti Paniagua. Este hombre de 67 años en ese momento, paraguayo. Su profesión es de capitán de navío en situación de retiro. Él estaba domiciliado en el barrio San Vicente de la capital. Luego de raptar a su esposa, la llevó hasta su casa y llamó a su hija. Y ahora vamos a adentrarnos a lo que es la historia, la crónica de este nuevo caso. Ya les adelantaba, como cualquier día domingo, ella, la víctima, tenía ese estilo y esa fe que la llevaba al ritual de la misa de cada domingo por la mañana. Sin embargo, lo que ella no imaginaba es que estaba entrando en una rutina, estaba siendo seguida, estaba siendo acechada por su marido o su expareja, en este caso, porque la separación ya se había dado mucho tiempo atrás, un año atrás. Esta separación estuvo motivada por varios factores, vamos a ver más adelante, y en la ruptura de la relación sí fue traumática. En esa ruptura de la relación, ella decide vivir con su hija en el tiempo, digamos, que le lleve también retomar su vida después de varios años de matrimonio. Pero lo que nunca se imaginó es que su esposo, el hombre con quien decidió inclusive tener una hija, iba a tomar la decisión, la peor decisión, el de matarla. Y la estaba siguiendo para eso, conociendo sus pasos, estudiándola como si fuera ella un objetivo militar. Y el capitán de navío finalmente llegó en ese día domingo, de ese año 2005, y la raptó. Esta es la crónica del último día de vida, lastimosamente, de esta mujer. ¿Qué pasó? La misa dominical había terminado. María Lourdes Bartinero salió de la iglesia Perpetuo Socorro sin imaginar que afuera le esperaba la muerte. Su verdugo era el hombre que por muchos años dijo amarla con la misma locura que un 3 de julio del año 2005. Ese sentimiento encontrado convirtió al capitán en asesino. Eran las 10 de la mañana de aquel domingo, cuando Serena abandonó el templo caminando. El frío invernal de aquel domingo parecía la antesala de la tragedia. Pero ella traía tanta paz encima que ni siquiera sospechó lo que estaba a punto de ocurrir. La mujer de 53 años solo quería llegar al departamento de su hija, donde vivía desde ya hace algún tiempo. Sin embargo, en aquel frío e invernal domingo, el destino la llevaría al domicilio donde vivió más de 30 años al lado de su marido. Sorpresivamente, Eladio Charotti Paniagua salió a su paso. Apenas la vio saliendo de la iglesia. Tenía una pistola en su mano y su rostro representaba la furia de un hombre dispuesto a todo. Un ser despiadado cuya sangre hervía de rabia en cada centímetro de su cuerpo. Cuando María Lourdes levantó su mirada, no tuvo tiempo de reaccionar. Enseguida sintió el frío tubo cañón del arma acosando su frente. En completo estado de shock, escuchó cómo las palabras se distorsionaban. Las órdenes de Eladio no eran muy claras. En principio no llegó a entender muy bien lo que estaba sucediendo e intentó escapar de la situación. Impávido,
A Eladio no le importaban las miradas de los feligreses. Ellos atónitos seguían siendo testigos de lo que estaba ocurriendo. Ni las súplicas de su esposa los conmovieron. Le rogaba que desista de sus intenciones, que ella todavía ni se imaginaba lo que era capaz él de cumplir. Le obligó a subir al automóvil y condujo sin detener su marcha. Al llegar a una esquina, una extraña mezcla de añoranza y miedo hacían palpitar sin detener su corazón. El de María Lourdes Bartinero. La casa número 1542 de la calle Perú, en la esquina donde se une con Honduras, había sido su hogar y el de sus hijos por muchos años. Pero ese día se convirtió en el mismo infierno, lo que fue para ella por muchos años los que vivió ahí. Eladio Charotti Paniagua la sacó del vehículo y la obligó a entrar. Ella no desistía de sus súplicas entremezcladas con un rezo. Trataba de hacerlo entrar en razón. Le pedía a Dios que lo perdonara, sea cual fuere su decisión. Pero él ya lo había decidido, mucho antes, y su macabro plan estaba en marcha. Luego de ese momento, el primer error que había cometido, el de llevar a la fuerza a su esposa, raptarla, ya que ella evidentemente puso resistencia mejor, se negó a acompañarlo, de hecho que hubo una discusión, un forcejeo primeramente, finalmente la lleva hasta su casa, la encierra en el dormitorio y ahí notifica a su hija de lo que estaba ocurriendo, porque él sabía que tarde o temprano a su esposa o a la mamá la iban a buscar. ¿Quién haría eso? Evidentemente que la hija, teniendo en cuenta que María Lourdes vivía en ese tiempo que llevaban separados en la casa de su hija, de uno de sus hijos. Entonces le llama a la hija y como si fuera evidentemente una situación de toma de rehenes, como uno ve comúnmente en películas o en situaciones de la vida real, él advierte que si notificaban a la policía de lo que estaba sucediendo, él la iba a matar. Y comienza el drama familiar en ese mismo momento, porque él estaba fuera de sí. Todo comenzó con una cuestión de no aceptación de la ruptura de la relación y posteriormente los celos desenfrenados y un montón de situaciones que viven personas que entran, digamos, en esta situación psicótica. El drama estaba en que nunca se imaginaron que iba a ocurrir y sucedió y no sabían cómo actuar en ese momento de crisis, porque él estaba decidido a que tenía que continuar su relación, ese matrimonio con ella, y lo iba a hacer a la fuerza. Tenía que convencerla a la fuerza, una locura que se había desatado en ese momento. Esos momentos de tensión se trasladó a toda la familia y lo vivieron de la peor manera. Llamó a su hija. Eladio Charotti Bartinero obligó a su esposa a ingresar a la casa. Ella se resistía, ya temiendo lo peor, pero Eladio estaba totalmente fuera de sí. Al cruzar aquella puerta, María Lourdes Bartinero no sabía que ya no saldría con vida. Al cruzar aquel umbral, Eladio lo obligó a ir a la habitación que había compartido durante el matrimonio. Ni un solo segundo ella soltó su rosario y cada vez que su llanto le permitía, enviaba una nueva plegaria a Dios, pidiendo por ella y por su marido. Lo que ella sentía por aquel hombre, el que desconocía totalmente en ese momento, ya no era el amor que alguna vez los llevó a formar una familia. Lo que realmente sentía era una rara mezcla de compasión y miedo, más miedo que otra cosa. Los minutos a su lado eran interminables y no sabía cuál sería el siguiente paso del siniestro plan, hasta que Eladio Charotti tomó su teléfono y marcó un número. Del otro lado estaba su hija, Natalia Charotti Bartinero, la misma que dio alojamiento a su madre cuando ella decidió separarse de su marido. Su padre le avisó que tenía en la casa a María Lourdes y lanzó una advertencia: ni un policía debía acercarse a la casa. De otra forma, esos serían los últimos momentos con vida de su madre. A lo lejos, Natalia alcanzó a escuchar los llantos de su mamá, conjugados con las eternas súplicas. No sabía qué hacer, pero sabía que la vida de su mamá estaba en riesgo.
Tomó su teléfono y sin dudar 2 veces llamó a la policía a pedir ayuda. Pese a la advertencia, lo siguiente solo sería el preludio de una muerte anunciada. Sin dudas, es un acto demencial el que iba a cometer él. Estaba totalmente decidido a acabar con la vida de la mamá de sus hijos y también con la suya. Era como decir, si no sos mía no vas a ser de nadie. ¿Cuántas veces escuchamos frases totalmente extraídas de los pelos de ese tipo, o frases que tengan que ver con la enfermedad mental? Porque sin duda una persona trastocada es la que comienza, digamos, a proferir situaciones como esta. Imagínense ustedes lo que era el momento de tensión, porque la hija, luego de cortar el teléfono, Natalia, va y le cuenta a su esposo lo que estaba sucediendo con sus padres, o lo que hizo su papá, este capitán de navío retirado. Y evidentemente que desobedece, porque estaba en peligro la vida de su madre. Llaman a los agentes de policía, van a la casa e intentan persuadirlo para que desista del acto de asesinarla o soltarla siquiera, porque no sabían exactamente lo que ocurría dentro de la habitación. Hasta que después un sonido o varios es lo que pone final a todo. Un final a medias, pero sin duda uno de los peores finales para la familia. Decidió el final de ambos. Natalia se vio acorralada. Presa de la desesperación y la angustia, cortó el teléfono. En compañía de su marido salió de su departamento ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala y Dr. Luis Morquio, en Asunción, con destino a la casa de sus padres. Ella sabía que su papá estaba descontrolado. Al escucharlo, supo que la vida de su madre estaba en riesgo y ella no podía quedarse en brazos cruzados. Frente a la vivienda se estacionaron 2 patrulleros del sistema 911 y uno de la comisaría 18 metropolitana. Advirtieron a Eladio que debían entrar para saber cuál era la situación. Desde adentro, Eladio los miraba por la ventana. Natalia intentaba convencerlo de que no cometa una nueva locura, pero el hombre de 67 años ya había ido muy lejos. Los minutos pasaban a cuentagotas y el ambiente se llenaba cada vez más de tensión. La situación podía empeorar. Por un pequeño hueco que la cortina dejaba ver a través de la ventana, podía verse el rostro aterrado de María Lourdes. Ella estaba arrodillada a un costado de la habitación y Eladio no dejaba de mirarla fijamente. Era cuestión de tiempo para que tomara la decisión que pondría punto final a la agonía. Como dándole la oportunidad de dar un último suspiro, le obligó a leer un pasaje de la Biblia. Luego, ella empezó a rezar el rosario en medio de una lluvia de insultos que no paraba. Eladio cada vez más la menoscababa. El ruido de las patrulleras y los ruegos de su esposa y la hija lo volvían cada vez más loco. Y cuando el reloj marcó las 11:15 de la mañana, 3 explosiones paralizaron por un segundo a todos. Eladio miró fríamente a María Lourdes y apretó el gatillo 2 veces contra ella. Por un segundo, Eladio recobró la razón y observó frente suyo que la sangre de la mujer brotaba cada vez más. Esta se esparcía en el suelo alrededor del cuerpo sin vida. Para terminar su obra macabra, él decidió matarse. Los disparos forzaron a los efectivos policiales a meterse a la casa. La escena que encontraron fue estremecedora. María Lourdes ya estaba sin vida, tendida sobre la cama. Un poco más lejos, Eladio se debatía entre la vida y la muerte. Vamos a hacer una breve pausa, ponerle un punto suspensivo a esta parte de la historia. Estos primeros capítulos de esta historia ocurrían en el año 2005. María Lourdes era una mujer ya que superaba los 50 años. Ella decidió ponerle punto final a mucho tiempo de una relación traumática, una relación violenta, donde sufrió golpes, agresiones verbales,
agresiones psicológicas. Ella era prácticamente presa de torturas por parte de su marido. Hasta que un día dijo basta, y tomó la mejor decisión, que era salir de la casa. Lo abandonó al padre de sus hijos. En realidad decidió poner fin a esa vida de violencia, a esa vida de tristeza, y fue a vivir con uno de sus hijos, con su hija, con Natalia. Ella ya tenía una vida también establecida, tenía esposo, entonces se sentía acogida en la familia de su hija. Y pasó un año hasta que este hombre, preso de la locura, tomó la decisión de casar prácticamente a su propia esposa o a su expareja. La venía siguiendo, la venía estudiando, venía tomando nota de todas sus actividades, hasta que dijo que en la rutina de los domingos encontraría el preciso momento para raptarla y llevarla hasta su casa, donde finalmente la mataría y él se dispararía. Pero aquí no termina toda la historia, hay mucho más. Vamos a hacer la breve pausa en Escena del Crimen y ya volvemos con más. Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos recordando esta historia que nos sitúa en el año 2005 en medio de un nuevo crimen de género. Claro que en aquel momento no estaba tipificado como tal, era un homicidio, o fue un homicidio, que sí tuvo esa magnitud de acabar otra vez con la vida de una mujer, donde un hombre toma posesión de la misma o intenta. Porque ella es la víctima en este caso, víctima no solo cuando él decidió matarla, sino que víctima antes, en vida, sufriendo golpes, sufriendo maltratos, violencia psicológica y otras tantas situaciones que la conducen hacia tomar la decisión finalmente de decir basta, salir de la casa donde por años vivió en pareja con este capitán de navío. Y María Lourdes va a vivir con su hija, con Natalia, que ya también tenía su esposo, estaban viviendo juntos, tenían una familia. Y transcurrió un año desde esa separación de este militar, o con este militar, y ella hacía su vida como era siempre, rutina, acudía los domingos a misa, y uno de esos tantos domingos, al salir de esta celebración litúrgica, él la estaba esperando, la estaba siguiendo, tomó nota de su rutina y ahí la sorprendió y la llevó a la fuerza hasta su casa, donde en una situación hasta demencial, antes de morir le hizo leer la Biblia y finalmente acabó con su vida con un disparo. Y él intentó matarse, se disparó en el pecho, pero ese disparo no le cegó la vida. Y vamos a ver a propósito de las heridas, qué fue lo que el forense en aquel momento determinó. Y de acuerdo a la carpeta fiscal accedimos a esa parte del informe y resumimos de la siguiente forma. En el impacto que dio cerca del brazo de María Lourdes Bartinero, eso fue uno de ellos, hubo otro segundo, que fue un disparo seco en el medio mismo del pecho, a una distancia mediana. Tardó unos segundos en ocasionarle la muerte, porque lo que hace es afectar una vena principal que cruza en el pulmón. Al ingresar primero perforó, les decía, ese órgano respiratorio, el pulmón, y en su trayecto ese proyectil atravesó el corazón y así fue que termina ella muerta en muy poco tiempo. Al darse cuenta este capitán de que su esposa dejó de respirar, él llevó el arma hacia su pecho y en esa dificultad que implica disparar se lo hizo. Un disparo que esperaba ponga fin a su vida. En ese momento no tuvo la certeza como tal, pero la tercera bala ya no fue efectiva, es decir, ese tercer disparo, 2 en la esposa, 1 en él, finalmente no le causó la muerte. Él sobrevivió, fue llevado en ese entonces al hospital de emergencias médicas, donde fue atendido. Mientras los médicos trataban de salvarle la vida, un forense sacaba el cadáver en ese instante del cuerpo, el cadáver de la casa donde había ocurrido toda la escena del crimen. Y a su paso también criminalística establecía las evidencias de lo que había sido un caso de rapto, asesinato
e intento de autoeliminación. La muerte de ella fue diagnosticada como shock hipovolémico, la pérdida excesiva de sangre en poco tiempo, y evidentemente el arma asesina era un arma de fuego, que era parte, digamos, de lo que él tenía como profesional militar, o en este caso en situación de retiro. Esta relación tormentosa tuvo demasiados matices a lo largo de la historia de esta pareja. La que determina quién acaba lastimosamente es ella, porque en un acto de sobrevivir termina siendo asesinada. La tormentosa relación. Luego de pasar su vida entera al servicio militar, Eladio Charotti Paniagua, cuando ya rebasaba la línea de la sexta década de vida, disfrutaba de su retiro. Su comportamiento había sido normal hasta mediados del año 2003, donde empezó a experimentar repentinos cambios en su vida. Un cuadro depresivo lo hundió en una incontrolable actitud y su conducta empezó a tornarse violenta. Casi siempre la situación estallaba en su casa y la víctima de sus arrebatos era su esposa. Luego de años de casados, María Lourdes Bartinero decidió aguantar la situación en honor al amor que los había unido y el hecho de formar una familia. Pero con el paso del tiempo, la cruz era demasiado pesada, incluso para ella, una mujer que nunca perdía la fe. Pero esta vez ya no podía más. Su vida matrimonial se deterioró al punto que discutían sin motivo alguno casi todos los días. Pese a los largos años de una relación ejemplar, su propia casa se había convertido en un infierno, donde la situación se tornaba cada vez más insoportable. Muy a pesar de todo esto, ella tenía en su mente lo que habían vivido y trataba de justificar todo. Le costaba la idea de separarse del único hombre de su vida. Ya no soportaba esa vida y luego de mucho meditar decidió separarse. Creía que aún le quedaba mucho por vivir y debía reencauzar su vida. Cuando empezó el año 2004, empacó solo lo necesario y salió a la calle. Fue hasta el departamento donde vivía su hija Natalia Charotti con su yerno José Ramírez Duré. Lo que no sabía era que el militar no estaba dispuesto a dejarla ir. Para él la situación se agravó cada hora, cada día, cada semana y cada mes, hasta que pasó un año entero. Él nunca asumió que la relación se terminó y pensaba que aún podía recuperar. Si no era por las buenas, lo haría obligando a su mujer a volver a la casa. Y así lo hizo. Con una actitud impredecible hasta para él mismo, su mirada era sombría como ocultando un oscuro misterio. Solo esperaba el momento para ir a buscarla. Así pasó un año y no se resignaba a perderla. Pero en su mente tenía la idea de que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Por su parte, María Lourdes ya lo había decidido. Sabía que la reconciliación solo significaba a volver a las noches en vela, las discusiones, los golpes, los maltratos injustificados, los insultos malintencionados. No estaba dispuesta a volver a ese infierno. Sabía que su decisión era lo más acertado. Realmente la conducta homicida o la conducta, la insanía mental o la acción psicótica de este capitán de navío no se traslada solo a la acción final. En lo previo es donde se ve realmente que no está sano mentalmente en lo absoluto, porque todos sus conocimientos, quizás que adquirió siendo militar, comenzó a aplicarlo en contra de una persona que le dio vida a sus hijos. Lo pongo así como en frases poéticas para que puedan entender la magnitud a lo que puede llevar un ser humano, su conducta que no es dominante. O sea, las acciones violentas son las que finalmente se apoderan y le llevan a él a ser una especie de cazador. Y su presa, su propia esposa. La siguió, la estudió y finalmente determinó qué día la iba a llevar hasta su casa contra su voluntad. En la investigación se determina todo lo que hizo este hombre previamente al asesinato. La investigación. El crimen que cometió Eladio Charotti Paniagua pasó a manos del entonces fiscal de turno Rubén Villalba,
Ese mismo día el abogado fue hasta la casa del barrio San Vicente, acompañado por agentes de criminalística y la División de Homicidios de Investigación de Delitos, para comenzar con las investigaciones del caso. En el lugar, los policías de la Comisaría 18 Metropolitana ya habían levantado el arma homicida y una pistola Browning 9 milímetros del militar retirado, que quedó muy cerca de su mano, luego de dispararse a sí mismo. Los efectivos de la patrulla entregaron el arma a los investigadores. Luego de indagar con varios parientes, amigos y conocidos de la pareja, los investigadores supieron del tormentoso pasado que arrastraron en los últimos años y que había derivado en el sangriento homicidio. Se supo que el militar retirado cayó en un peligroso cuadro depresivo y que fue este el que lo llevó a planear durante varios días la forma en que podría llevarla a su mujer a la casa que compartieron por años como marido y mujer. Como un potencial criminal, estudió fríamente los pasos de su víctima y eligió exactamente ese momento ideal para poner en marcha su siniestro plan. Ese donde ella bajara la guardia y él pudiera aprovechar para cazarla como un león a su presa. María Lourdes solo abandonaba el departamento de su hija para ir a misa cada domingo, fiel a su devoción. Escuchar la palabra de Dios era lo único que le daba fuerzas y le ayudaba a soportar la separación. Y acá viene otra parte de la historia, ¿verdad? Cuando finalmente él logran estabilizarlo en su salud, comienza el proceso del Ministerio Público, la Fiscalía y luego llega a lo judicial. Dentro de toda esa carrera de la Fiscalía por encontrar las pruebas suficientes, porque aunque a las luces esté que él era el sospechoso principal y el autor intelectual y material del no solo rapto, sino asesinato de la madre de sus hijos, también tenían que volcarse las pruebas necesarias para llevarlo a juicio. Y en ese proceso se presentaron incidentes. Y este hombre iba a tener el respaldo de su familia. Querían presentarlo con insanía mental para que esto evitara de alguna u otra manera la encarcelación o que reciba una condena, dentro de esa condena alta, evidentemente compurgarla toda dentro de prisión. Pero evidentemente las cosas tenían que tomar su rumbo, tenían que pasar pruebas que determinasen realmente que él tenía no solo una conducta psicótica, sino que sea un perfil de una anomalía mental real. Esto fue lo que hicieron los familiares en su momento, intentando salvarlo de la cárcel. Quisieron pasarlo por loco. Luego que los médicos del Hospital de Emergencias Médicas lograran salvar la vida del criminal, los familiares de Eladio Charotti Paniagua pidieron que sea trasladado al Hospital Militar de Asunción, teniendo en cuenta que era personal militar. Allí estuvo internado por varios días, durante los cuales logró eludir por un tiempo su responsabilidad penal. Cuando por fin Eladio se recuperó de la herida, fue dado de alta y lo convocaron para declarar en sede fiscal ante el fiscal Rubén Villalba, pero se abstuvo de hacerlo ante el Ministerio Público. El fiscal lo imputó por homicidio doloso y pidió al juzgado que decrete su prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Varones en el barrio Tacumbú. Pasaron días hasta que el militar compareció en el Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas. El juez finalmente ordenó su prisión en la cárcel capitalina. Sin embargo, sus abogados defensores plantearon múltiples incidentes. Incluso intentaron que lo internen en el hospital psiquiátrico, donde un profesional le hizo una evaluación y no detectó enfermedad mental alguna. Vamos a hacer el último corte en escena del crimen y al volver, ¿cuál es el desenlace de toda esta historia? ¿Finalmente se haría o no justicia por el asesinato de María Lourdes? Pausa y ya volvemos. Hoy estamos rememorando este capítulo de un crimen de género ocurrido en el año 2005. María Lourdes, una mujer de 53 años que decidió separarse de su esposo por violento, porque le maltrataba psicológica y físicamente,
pone final a toda esa vida traumática y escapa hasta la familia de su hija, de Natalia, uno de sus dos hijos, para continuar con su vida. Él no aceptó eso y comenzó a hostigarla, a acecharla, la seguía muy de cerca, estudió sus movimientos, hasta que un día, un domingo, después de la misa, la rapta, la lleva a su casa, la obliga a leer la Biblia como última acción y luego le dispara 2 balazos. Uno de estos termina matándola. Y él intentó matarse con un disparo en el pecho, pero no lo logró. Salvó o le salvaron su vida, en este caso, en el hospital de emergencias médicas en aquel entonces. Y luego de esto se abre un proceso de investigación que determina y prueba que María Lourdes atravesó realmente un infierno en su casa. Escapó de ese infierno, de esos tantos hechos de violencia, para en poco tiempo encontrarse con la muerte. La Fiscalía obtuvo las pruebas necesarias para que él enfrente a juicio. ¿Y qué ocurrió? Veamos. La condena. A cargo de la investigación fiscal del caso estuvo el abogado Rubén Villalba. Él solicitó 6 meses de plazo para presentar la acusación por homicidio doloso. La causa fue elevada a juicio oral y público, tras la acusación del fiscal, y fue sorteado el tribunal de sentencia. Los jueces Gloria Hermosa, Héctor Capurro y Sandra Farías debían decidir la suerte del capitán, pero una serie de chicanas le ayudarían a dilatar el proceso, por el cual finalmente nunca fue juzgado. La primera vez que se suspendió el juicio, el militar quedó sin abogado y se solicitó la suspensión hasta el año siguiente al que se registró el sangriento crimen. Si bien Eladio sobrevivió a esa noche de terror, pasó un año en que tuvo que luchar contra su propia conciencia. Su historia quedó a medio camino, como aquella vida que arrebató de este mundo, sin esperanzas ni final feliz. Dentro de las frías paredes de la prisión soportó algunos meses. Luego fue llevado a la prisión militar por su condición de uniformado. El sospechoso del crimen nunca fue condenado por el asesinato que habría cometido. El fiscal, que prácticamente no movió la investigación del caso en el año 2014, fue investigado por coacción grave, luego de solicitar a una víctima un poderoso monto de dinero para no procesarlo por violencia intrafamiliar. En el año 2019 se ratificó su condena por esta situación. Y así llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Justamente por situaciones como esta es que tiempo después las mujeres lucharon por convertir asesinatos de este tipo, sesgados muchas veces por lo famoso del crimen pasional, intentando romper el romanticismo que muchas veces se coloca a crímenes como este, para visibilizar el problema real de fondo que existen asesinatos de este tipo que tienen esta connotación particular, que es muy visible. El hombre que toma como objeto a una mujer e intenta dominar su vida y decir en qué momento comienza y en qué momento termina. Algo totalmente fuera de lo normal, fuera de todo tipo de sanía mental. Todo hombre que piensa de esa manera es insano mentalmente y debería transitar por un tratamiento psicológico. Nadie puede ejercer la posesión sobre algo, menos sobre alguien. Sobre algo quizás, un bien, un mueble, siempre y cuando sea legal. Y esa misma naturaleza no puede tener una persona. Los regímenes de esclavitud terminaron hace muchísimo tiempo. Y esa es la lucha que se intenta visibilizar por muchas mujeres y por eso hoy día hablamos de feminicidio, para los que siguen criticando de que los asesinatos o la tipificación de feminicidio es un absurdo. ¿Por qué no existe el masculinicidio? Tienen este asesinato como ejemplo de lo que justamente es el desenlace de una lucha por años. No pueden existir mujeres que atraviesen infiernos en sus vidas encerradas entre 4 paredes y que crímenes como este no puedan ser tenidos como ejemplos. Le ponemos fin a este capítulo y les recomendamos siempre volver a encontrarlos en YouTube. Ahí van a encontrar en el canal de Unicanal, en YouTube,
todos los capítulos de las 4 temporadas. Y no me despido sin antes agradecer a los amigos de Galano Muebles. En Agustín P. Justo y Perón van a encontrar esto por todo el mes de diciembre. Tienen grandes ofertas ahí de muebles de este tipo, bien cómodos y evidentemente el lujo que se pueden pegar al sentarse en muebles de este tipo. Nos reencontramos la próxima semana en un capítulo más de Escena del Crimen.